Introducción al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es una de las cartas más teológicamente ricas del Nuevo Testamento, aunque su autoría permanece incierta. Tradicionalmente se le ha atribuido al apóstol Pablo, pero muchos estudiosos modernos cuestionan esta conexión debido a diferencias estilísticas y lingüísticas con otras cartas paulinas. Lo que sí está claro es que el autor tenía un profundo conocimiento de la tradición judía y presentaba una argumentación sistemática sobre la superioridad de Cristo sobre el sistema religioso del Antiguo Testamento. En cuanto a la fecha de escritura, la mayoría de los expertos sitúan la carta entre los años 60 y 90 después de Cristo, probablemente antes de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, ya que no hace mención explícita de este evento, lo cual habría sido significativo si ya hubiera ocurrido. La audiencia original de Hebreos parece haber sido, pues, un grupo de cristianos provenientes del judaísmo, posiblemente en una comunidad que enfrentaba persecución y tentaciones de regresar a las prácticas tradicionales del Antiguo Testamento. En un contexto donde muchas personas seguían viendo al sistema sacrificial y al sacerdocio levítico como elementos centrales de la relación con Dios, el autor de Hebreos busca demostrar que Jesucristo no solo cumple las promesas del Antiguo Testamento, sino que las supera plenamente. Su mensaje se centra en la superioridad de Cristo sobre los ángeles, los profetas, Moisés, Aarón y el sistema de sacrificios, estableciendo así que el cristianismo no es una variante del judaísmo, sino su cumplimiento definitivo. El propósito principal de la carta es fortalecer la fe de los lectores, asegurándoles que Jesucristo es el mediador de un nuevo y mejor pacto. El autor utiliza constantemente referencias del Antiguo Testamento para demostrar que las instituciones antiguas eran solo sombras de la realidad que ahora se revela en Cristo. Este enfoque no solo refuerza la identidad cristiana, sino que también advierte contra el peligro de retroceder a un sistema que ha sido superado por la obra redentora de Jesucristo. La carta contiene tanto enseñanzas profundas como exhortaciones prácticas, animando a los creyentes a perseverar en la fe, incluso bajo presión, y a mantener la esperanza en la promesa de la salvación que Cristo ha asegurado. Con su estructura teológica cuidadosamente elaborada y su enfoque en la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Hebreos se establece como una carta fundamental para comprender la posición de Cristo en la historia de la salvación. Su mensaje sigue siendo relevante hoy, especialmente para aquellos que luchan con la tentación de conformarse a sistemas religiosos externos en lugar de confiar plenamente en la obra terminada de Cristo. Estructura general y temas principales del libro de Hebreos. El libro de Hebreos está estructurado de manera lógica y teológica, combinando argumentos doctrinales con exhortaciones prácticas. Aunque no tiene el formato típico de una carta con saludo y despedida explícitos, su contenido sigue una progresión clara, comenzando con una exposición sobre la superioridad de Cristo y culminando en instrucciones sobre cómo vivir en respuesta a la salvación recibida. La carta puede dividirse en dos secciones principales, una doctrinal, capítulos 1 a 10, y una práctica, capítulos 11 a 13. Esta división refleja el enfoque del autor de establecer primero una base sólida de fe antes de aplicarla a la vida cristiana. La sección doctrinal, capítulos 1 a 10, se centra en la superioridad de Cristo sobre todos los elementos del sistema religioso del Antiguo Testamento. En el capítulo 1, el autor presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, superior a los ángeles y a los profetas, y como el heredero de todas las cosas, quien sostiene el universo por su palabra poderosa. En el capítulo 2 se aborda la encarnación de Cristo, enfatizando que tomó naturaleza humana para poder redimir a la humanidad y vencer a Satanás a través de su muerte. Los capítulos 3 y 4 contrastan a Cristo con Moisés y Joshua, destacando que Cristo es el fundamento de un descanso espiritual que trasciende el descanso físico ofrecido en la tierra prometida. En los capítulos 5 a 10, el autor desarrolla la doctrina del sacerdocio de Cristo, mostrando que es superior al sacerdocio levítico y basado en el orden de Melquisedec. En Hebreos 5, 1 a 10, se introduce la idea de Cristo como sumo sacerdote, quien fue perfeccionado por medio de sufrimientos y llamado por Dios. Los capítulos 7 a 10 profundizan en esta comparación, explicando que el sacerdocio de Melquisedec, mencionado en Génesis 14 y profetizado en Salmo 110, representa un sacerdocio eterno, a diferencia del sacerdocio levítico, que era temporal y limitado.
El autor concluye que la muerte de Cristo como sacrificio único y suficiente supera todos los sacrificios del Antiguo Testamento, estableciendo una nueva y mejor alianza. La segunda sección, capítulos 11 a 13, se enfoca en las implicaciones prácticas de esta doctrina. En el capítulo 11, conocido como el capítulo de la fe, se presenta una lista de personajes del Antiguo Testamento que vivieron por fe, culminando con Jesucristo como el autor y consumador de la fe. En el capítulo 12, el autor exhorta a los creyentes a perseverar en la fe, viendo a Jesucristo como modelo de resistencia ante la oposición. Finalmente, en el capítulo 13 se ofrecen instrucciones sobre la vida cristiana práctica, incluyendo el amor fraternal, la hospitalidad, la fidelidad en el matrimonio, el contentamiento y la obediencia a los líderes espirituales. Esta estructura lógica y teológica refleja el enfoque del autor de establecer primero una comprensión clara del Evangelio antes de aplicarlo a la vida diaria de los creyentes. La doctrina de Cristo en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos presenta una visión teológica profunda y sistemática de Jesucristo, destacando su divinidad, su mediación entre Dios y los seres humanos, y su sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Desde el primer capítulo, el autor establece que Cristo es el Hijo de Dios, superior a los ángeles y a todos los mensajeros anteriores de Dios. Hebreos 1:1 a 4 afirma que, en muchos tiempos y de muchas maneras, Dios habló en el pasado a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen exacta de su ser, y sostiene todo con su palabra poderosa. NBI. Esta declaración no solo reconoce la superioridad de Cristo sobre los ángeles y los profetas, sino que también establece su identidad divina, ya que es el resplandor de la gloria de Dios y el hacedor de todas las cosas. Esta visión de Cristo como la manifestación más alta y definitiva de Dios contrasta con cualquier visión meramente humana de Jesús y subraya su papel central en la historia de la salvación. Además de su divinidad, Hebreos enfatiza la mediación única de Cristo entre Dios y la humanidad. En Hebreos 4:14 a 16, el autor escribe: «Puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». NBI. Este pasaje presenta a Cristo como el mediador perfecto, ya que, aunque es divino, también se identifica plenamente con la condición humana. A diferencia de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de interceder por el pueblo, Cristo es sin pecado y, por lo tanto, puede representar a la humanidad ante Dios de manera perfecta. Su mediación no solo es efectiva por su santidad, sino también por su empatía, ya que ha experimentado las mismas tentaciones que los seres humanos, aunque sin caer en el pecado. Esta dualidad, su divinidad y su humanidad perfecta, lo convierte en el único mediador entre Dios y los hombres, como se afirma en 1 Timoteo 2:5. Una de las doctrinas más distintivas del libro de Hebreos es la presentación de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos 5:1 a 10, el autor introduce esta idea, explicando que Cristo no tomó para sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que fue llamado por Dios, como lo fue Melquisedec, quien aparece en Génesis 14 como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. A diferencia del sacerdocio levítico, que era hereditario y temporal, el sacerdocio de Melquisedec es eterno y no está vinculado a una línea genealógica específica. Hebreos 7 amplía esta enseñanza, destacando que Melquisedec es presentado como sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, lo que lo hace semejante al Hijo de Dios y un tipo de Cristo. Hebreos 7:3. El autor argumenta que el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón, y por lo tanto el sacerdocio de Cristo basado en este orden también lo es.
Esta superioridad se demuestra en varios aspectos. En primer lugar, el sacerdocio de Melquisedec recibió el diezmo de Abraham, lo que indica que es superior a la línea sacerdotal de Leví, que descendía de Abraham, Hebreos 7:4-10. En segundo lugar, el sacerdocio levítico era temporal y requería sacrificios continuos, mientras que el sacerdocio de Cristo es eterno y su sacrificio fue único y suficiente. Hebreos 7:23-28. En Hebreos 9:11-15, el autor escribe: Pero Cristo, habiendo venido como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, ni por la sangre de machos cabríos y becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza de la becerra rociada a los contaminados, santifica para la limpieza de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para servir al Dios vivo. N. Mani. I. Esta comparación entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio único de Cristo subraya que la obra redentora de Cristo no solo es más eficaz, sino que también establece una nueva y mejor alianza. El libro de Hebreos concluye esta enseñanza con una exhortación a los creyentes para que mantengan firme la esperanza, ya que tienen un sumo sacerdote que vive para interceder por ellos. En Hebreos 10:19-23, el autor escribe: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. NBI. Esta doctrina no solo establece la superioridad de Cristo sobre el sistema religioso del Antiguo Testamento, sino que también ofrece seguridad espiritual a los creyentes, ya que pueden acercarse a Dios con confianza debido al sacrificio perfecto de Cristo. A través de estos argumentos, el libro de Hebreos presenta a Jesucristo como la culminación y el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Su divinidad, su mediación única entre Dios y los seres humanos y su sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec lo establecen como el fundamento de la nueva alianza, superando todas las instituciones del Antiguo Testamento. Esta visión teológica no solo fortalece la fe de los lectores, sino que también les recuerda que su salvación no depende de rituales o tradiciones pasadas, sino de la obra terminada de Cristo en la cruz. Enseñanzas prácticas y exhortaciones en el libro de Hebreos. Aunque el libro de Hebreos es conocido por su riqueza teológica, también contiene exhortaciones prácticas que llaman a los creyentes a responder a la salvación con fe, perseverancia y una vida caracterizada por el amor y la obediencia. Estas enseñanzas están dirigidas a una comunidad cristiana que enfrentaba tentaciones de retroceder a las prácticas del Antiguo Testamento, por lo que el autor insiste en la importancia de mantener la fe en Cristo, incluso bajo persecución. Los capítulos 11 y 12 son especialmente relevantes en este aspecto, ya que ofrecen ejemplos de fe en acción y exhortaciones a perseverar en medio de la prueba. El capítulo 11, conocido como el capítulo de la fe, comienza con una definición clara de la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 NBI. Esta definición establece el fundamento para los ejemplos que siguen, donde el autor presenta una lista de personajes del Antiguo Testamento que vivieron por fe, confiando en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Abel ofreció un sacrificio aceptable por fe. Enoc fue llevado al cielo sin ver la muerte por su fe. Y Noé construyó el arca por fe, obedeciendo a Dios a pesar de no haber visto nunca un diluvio. Abraham y Sara son presentados como modelos de fe, ya que abandonaron su tierra por fe, confiaron en la promesa de un hijo en su vejez y estaban dispuestos a sacrificar a Isaac, creyendo que Dios podía resucitarlo. Hebreos 11:8-19. Estos ejemplos no solo ilustran la fidelidad de Dios, sino que también muestran que la fe implica acción, confianza en lo invisible y obediencia incluso cuando no tiene sentido humano. El capítulo 11 también enfatiza que estos héroes de la fe no recibieron plenamente las promesas en su vida terrenal.
sino que las esperaban desde lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11:13-16. Esta idea refuerza la noción de que la verdadera ciudad que los creyentes buscan no es terrenal, sino celestial, y que su herencia está asegurada en el reino de Dios. El autor concluye este capítulo destacando que, aunque estos personajes fueron aprobados por su fe, sin nosotros no se perfeccionaron, lo que sugiere que la plenitud de la salvación solo se alcanzó con la venida de Cristo. Hebreos 11:39-40. Esta enseñanza subraya que los creyentes del Nuevo Testamento tienen una ventaja única, ya que viven en la era del cumplimiento de las promesas, gracias a la obra redentora de Cristo. En el capítulo 12, el autor continúa con el tema de la perseverancia, exhortando a los lectores a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, 1-2, NBI. Esta metáfora del corredor resalta la necesidad de enfocarse en Cristo y dejar atrás las cargas y pecados que entorpecen el crecimiento espiritual. El autor también aborda el tema de la disciplina divina, explicando que Dios trata a sus hijos con corrección, no como un castigo, sino como un medio de madurez espiritual. En Hebreos 12, 5-11, se cita Proverbios 3, 11-12 para recordar a los lectores que la disciplina es una señal de amor y que, aunque dolorosa, produce el fruto apacible de justicia en los que son participantes de ella. Esta enseñanza es especialmente relevante para una comunidad que enfrenta persecución, ya que les recuerda que las dificultades no indican el abandono de Dios, sino su cuidado paternal. Finalmente, el capítulo 12 contrasta dos montañas simbólicas, el monte Sinaí asociado con el pacto antiguo y la ley dada con temor y juicio, y el monte Sión, asociado con el pacto nuevo y el acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Hebreos 12, 18-24. Mientras que el monte Sinaí representaba un sistema de mediadores, miedo y separación, el monte Sión simboliza la cercanía con Dios, la comunión con los ángeles y los santos, y la redención definitiva en Cristo. Esta comparación refuerza que los creyentes del Nuevo Testamento tienen privilegios espirituales superiores a los del Antiguo Testamento, y por lo tanto deben responder con mayor gratitud y obediencia. En conjunto, estas enseñanzas prácticas en Hebreos no solo ofrecen modelos de fe y perseverancia, sino que también proporcionan una base teológica para vivir con integridad y esperanza. El autor llama a los creyentes a imitar a los héroes de la fe, a mantener los ojos en Cristo en medio de las pruebas, y a reconocer que las dificultades son parte del proceso de madurez espiritual. Estas exhortaciones, aunque escritas en un contexto específico, siguen siendo relevantes para los creyentes de todas las épocas, ya que subrayan que la vida cristiana no es una carrera fácil, sino un camino de fe, disciplina y esperanza en la promesa de Dios. Profundidad teológica en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos destaca por su profundidad teológica, especialmente en su presentación del nuevo pacto como el cumplimiento definitivo de las promesas del Antiguo Testamento. A lo largo de la carta, el autor argumenta que el sistema religioso del Antiguo Testamento, incluyendo el sacerdocio levítico, los sacrificios y el tabernáculo, eran sombras de realidades espirituales más profundas que ahora se revelan plenamente en Jesucristo. Esta visión no solo establece la superioridad de Cristo sobre las instituciones antiguas, sino que también demuestra cómo el nuevo pacto, anunciado en Jeremías 31, 31-34, se cumple en la obra redentora de Cristo. Uno de los puntos teológicos más significativos es la idea de que el nuevo pacto supera al antiguo pacto en varios aspectos. En Hebreos 8, 6-7, el autor escribe: Pero ahora Cristo ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría buscado lugar para otro. NBI. Esta declaración no solo reconoce las limitaciones del antiguo pacto, sino que también establece que el nuevo pacto mediado por Cristo es superior porque está fundamentado en promesas más perfectas. El autor cita directamente Jeremías 31, 31-34 para mostrar cómo el nuevo pacto implica una relación interna con Dios, donde la ley está escrita en los corazones y no simplemente inscrita en tablas de piedra. Hebreos 8, 8-12.
Esta promesa de una relación transformadora, donde Dios perdona los pecados y establece una comunión directa con sus seguidores, es el fundamento del mensaje cristiano y se cumple plenamente en la obra de Cristo. Otro aspecto teológico central es la presentación de Cristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A diferencia del sacerdocio levítico, que estaba limitado por la mortalidad de sus ministros, el sacerdocio de Cristo es eterno y no está vinculado a una línea genealógica específica. En Hebreos 7:15 a 17, el autor escribe: "Y esto es aún más evidente si se parece a Melquisedec, otro sacerdote que ha surgido, según la semejanza de aquel sacerdocio, quien no llegó a ser sacerdote por una ley de mandamiento carnal, sino por la potencia de una vida indestructible. Porque se atestigua, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec". NBI. Esta interpretación de Salmo 110:4 establece que Cristo, como sumo sacerdote eterno, no solo supera al sacerdocio levítico, sino que también ofrece una mediación definitiva entre Dios y los seres humanos. Su sacerdocio no requiere la repetición de sacrificios, como en el sistema antiguo, sino que se fundamenta en un sacrificio único y suficiente, que asegura la redención eterna. El libro de Hebreos también profundiza en la doctrina del sacrificio de Cristo, destacando que su muerte no solo fue un acto de obediencia, sino también el medio por el cual se establece el nuevo pacto. En Hebreos 9:11 a 15, el autor escribe: "Pero Cristo, habiendo venido como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, ni por la sangre de machos cabríos y becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza de la becerra rociada a los contaminados, santifica para la limpieza de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, por cuanto hay muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto". NB. Este pasaje subraya que el sacrificio de Cristo no solo es más eficaz que los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que también establece una nueva relación con Dios, liberando a los creyentes de la culpa del pecado y permitiéndoles servir a Dios con una conciencia limpia. Además de su enfoque en el nuevo pacto y el sacerdocio de Cristo, Hebreos también aborda la relación entre la fe y la obediencia. En Hebreos 11, el autor presenta una lista de personajes del Antiguo Testamento que vivieron por fe, destacando que la fe implica acción, confianza en lo invisible y obediencia incluso cuando no tiene sentido humano. Sin embargo, en Hebreos 10:38 a 39, el autor también advierte: "Pero mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma". NBI. Esta tensión entre la seguridad de la salvación y la necesidad de perseverar en la fe refleja un tema central en Hebreos. Los creyentes deben mantenerse firmes en la fe, incluso bajo persecución, sabiendo que Cristo ha asegurado su salvación. En conjunto, el libro de Hebreos presenta una visión teológica profunda y coherente del nuevo pacto como el cumplimiento definitivo de las promesas del Antiguo Testamento. A través de su enseñanza sobre el sacerdocio de Cristo, su sacrificio único y la relación entre la fe y la obediencia, Hebreos no solo fortalece la identidad cristiana, sino que también ofrece seguridad espiritual a los creyentes, asegurándoles que su salvación no depende de rituales o tradiciones pasadas, sino de la obra terminada de Cristo en la cruz. Preocupación pastoral en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos no solo es una obra teológica profunda, sino también una carta pastoral que refleja la preocupación del autor por una comunidad cristiana que enfrenta desafíos espirituales y emocionales. A lo largo de la carta, se percibe una sensibilidad pastoral que va más allá de la exposición doctrinal, ya que el autor busca no solo enseñar verdades teológicas, sino también fortalecer la fe de los creyentes en medio de la tribulación. Esta preocupación se manifiesta en múltiples formas, a través de advertencias contra la apostasía, exhortaciones a la perseverancia y llamados a la esperanza en la promesa de la salvación.
Una de las preocupaciones más apremiantes en Hebreos es la tentación de retroceder al sistema religioso del Antiguo Testamento. En un contexto donde muchas personas seguían viendo al sistema sacrificial y al sacerdocio levítico como elementos centrales de la relación con Dios, el autor de Hebreos insiste en que Cristo no solo cumple las promesas del Antiguo Testamento, sino que las supera plenamente. En Hebreos 6, 4 a 6, el autor escribe: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y participaron del Espíritu Santo, y probaron la buena palabra de Dios y los milagros del siglo venidero, y luego cayeron, otra vez sean renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. NBI. Esta advertencia no solo subraya la gravedad de alejarse de la fe, sino que también refleja la preocupación del autor por una comunidad que podría estar considerando abandonar el cristianismo por prácticas más familiares del judaísmo. El autor no solo busca enseñar la superioridad de Cristo, sino también motivar a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, incluso cuando enfrentan dificultades. Además de las advertencias, Hebreos contiene exhortaciones poderosas para perseverar en medio de la prueba. En Hebreos 10, 32 a 34, el autor recuerda a los lectores cómo, en el pasado, soportaron la persecución con valentía y se compadecieron de los que estaban en prisión, sin retroceder por temor. Sin embargo, en Hebreos 10, 35 a 36, les dice: no abandonéis, pues, vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque os necesitáis de paciencia, para que después de haber hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. NBI. Esta exhortación refleja una sensibilidad pastoral hacia los creyentes que podrían estar cansados o desalentados, animándolos a no rendirse, ya que la promesa de Dios sigue siendo segura. Una de las imágenes más poderosas de esta preocupación pastoral se encuentra en Hebreos 12:1 a 2, donde el autor compara la vida cristiana con una carrera que debe ser corrida con paciencia, manteniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta metáfora no solo enfatiza la necesidad de perseverancia, sino que también presenta a Cristo como el modelo perfecto de resistencia ante la oposición. Al mirar a Cristo, los creyentes son recordados de que su fe no es una carga, sino una carrera que debe ser corrida con determinación, sabiendo que el premio es eterno. Esta imagen es especialmente relevante para una comunidad que enfrenta presión externa e interna, ofreciendo una visión de esperanza y fortaleza espiritual. Otra forma en que el autor expresa su preocupación pastoral es a través del énfasis en la comunión cristiana. En Hebreos 10:24 a 25 escribe: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que se acerca el día. NBI. Esta exhortación subraya la importancia de la vida comunitaria para mantener la fe viva, especialmente en tiempos de dificultad. El autor reconoce que la soledad espiritual puede llevar al desaliento, por lo que anima a los creyentes a apoyarse mutuamente, a edificarse unos a otros y a encontrar fortaleza en la comunidad de fe. Finalmente, el libro de Hebreos culmina con una exhortación final que resume su preocupación pastoral. Hermanos, os ruego que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Hebreos 13:22, NB. Esta frase refleja el tono pastoral de toda la carta, ya que el autor no solo busca corregir errores doctrinales, sino también animar, consolar y fortalecer a la Iglesia. A través de advertencias, exhortaciones y llamados a la comunión, el autor demuestra un profundo interés por el bienestar espiritual de sus lectores, asegurándoles que, aunque enfrenten pruebas, su salvación está asegurada en Cristo. Legado y relevancia del libro de Hebreos en la historia del cristianismo. El libro de Hebreos ha dejado una huella profunda en la historia del cristianismo, influyendo en la teología, la espiritualidad y la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos. Desde los primeros siglos de la era cristiana hasta el pensamiento teológico moderno, Hebreos ha sido una fuente de inspiración y doctrina, especialmente en temas como la superioridad de Cristo, la naturaleza del sacerdocio y la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su mensaje, aunque dirigido originalmente a una comunidad judía cristiana en crisis, ha resonado a través de las generaciones, proporcionando fundamentos teológicos sólidos y exhortaciones prácticas para los creyentes en cada época.
Una de las contribuciones más significativas de Hebreos es su desarrollo teológico del sacerdocio de Cristo, un tema que ha influido profundamente en la formulación de la doctrina cristiana. Desde los primeros padres de la Iglesia, como Orígenes y Atanasio, hasta los teólogos medievales y reformadores, la enseñanza de Hebreos sobre Cristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ha sido central para entender la mediación única de Cristo entre Dios y la humanidad. Esta visión contrasta claramente con las interpretaciones judías y paganas de la mediación divina, estableciendo que Cristo no solo cumple las promesas del Antiguo Testamento, sino que también ofrece una relación directa y accesible con Dios. Esta doctrina ha sido fundamental en la liturgia cristiana, especialmente en la celebración de la Eucaristía, donde la obra redentora de Cristo es recordada y proclamada como el sacrificio definitivo. Durante la Reforma Protestante, Hebreos jugó un papel crucial en la reafirmación de la doctrina de la salvación por la fe. Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores utilizaron pasajes como Hebreos 10, 19, 22 para argumentar que los creyentes tienen acceso directo a Dios a través de Cristo, sin necesidad de intermediarios humanos. Esta enseñanza subvirtió el sistema eclesiástico de la época, que enfatizaba la autoridad de los sacerdotes y los rituales como medios necesarios para la salvación. Hebreos ofreció un fundamento bíblico para la doctrina de la sola fide, la fe sola, y la sola gratia, la gracia sola, destacando que la obra terminada de Cristo es suficiente para la redención. Esta influencia perdura en la teología protestante, donde Hebreos sigue siendo una carta central en la enseñanza sobre la salvación y la vida cristiana.